¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Tengo un coche que tenía muchas ganas de tener en mis manos y poder conducir, y hoy lo vamos a cumplir con vosotros porque ya hemos estado probando el Dongfeng Box. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un coche que a mí me interesa mucho personalmente. ¿Por qué? Porque me interesan mucho los coches utilitarios, los coches que teóricamente tienen un precio asequible para todo el mundo, los coches que sirven para poder funcionar como una unidad básica de movilidad. Y esto es un vehículo chino de la marca Dongfeng, puramente eléctrico, que tiene algo más de 4 metros de longitud. 4 metros de longitud es lo que tradicionalmente considerábamos como un coche compacto y compraba la mayoría de la población. Hoy en día ya no es así, todos compramos coches más grandes, compramos coches más altos, pero este tipo de vehículos teóricamente siguen teniendo un tamaño apropiado para una parte importante de las necesidades de uso. ¿Y por qué me parecía tan interesante este coche? Y digo parecía, ahora veremos si colma las expectativas. Bueno, pues que esencialmente el paquete de producto, lo que ofrece en relación al precio que tiene en China, es muy interesante. Desgraciadamente este coche, que es puramente eléctrico y de momento en el año 25 solo se va a vender en la versión más equipada con diferencia, la que tiene más equipamiento, ahora lo revisamos y lo repasamos, tiene un precio que no se corresponde con las expectativas que yo tenía del producto. Se va redondeando a los 26.000 euros. Y con esos 26.000 euros, como digo, lo que tiene es un equipamiento muy rico para su categoría y una batería de 42 kilovatios hora útiles, redondeando, que no está nada mal, porque arroja 340 kilómetros de autonomía, lo cual, echando cuentas, nos lleva a que este coche homologa unos consumos de nada más que 14 kilovatios hora. Volviendo al tema del precio, dos cuestiones. Si le aplicas el descuento máximo con lo que te da el gobierno, el coche se te queda en 18.990 euros, que ya es un precio verdaderamente razonable y atractivo para lo que ofrece este paquete. Y en añadido, Dongfeng dice que a partir del año 26, es decir, este va a ser el coche que coloque en el mercado durante todo el año 25, y a partir del año 26 van a llegar versiones más económicas y de menor coste, con menos batería, que llegarán a una altura de precios que esté alrededor de los 21.990, siempre redondeando 22.000 euros, que es lo que costarán las versiones más baratas. Si en el año 26 hay ayudas o no a los coches eléctricos, está por ver, estamos por conocer qué es lo que ocurre. Lo cierto es que hay dos condicionantes importantes a la hora de valorar el precio de este producto, que ahora veremos si lo merece o no tener ese precio. Uno de ellos es los aranceles que se le han puesto a los productos chinos y por los que tiene que pasar por caja Dongfeng antes de vender este producto en Europa, y otro es el hecho de que esta marca en concreto, al igual que la marca Xpeng y las marcas que está trayendo chinas el grupo Caetano, las trae un mayorista y no las trae el propio fabricante. Es decir, que al final el precio viene pautado, marcado sobre todo por la estrategia que tiene el distribuidor, que en este caso es Caetano en España, a partir del precio que le ha dado Dongfeng. Con lo cual es más difícil poder tener más margen ahí para jugar con los precios, con la estrategia de precios, puesto que hay un precio fijado mínimo, que es el que el fabricante chino en este caso le está cobrando a la empresa que va a distribuir todos estos productos en Europa y específicamente en España. Bueno, dicho todo esto y hechas las presentaciones, este es un vehículo teóricamente utilitario, es un vehículo que va para la franja económica del mercado, como digo, con 42 kilovatios hora de capacidad, 75 kilovatios de potencia máxima en corriente continua, para una batería de litio ferrofosfato, que es una cosa interesante por el tema de la durabilidad, de la permanencia, de la máxima capacidad de la batería y de la seguridad, y con un motor eléctrico de 95 caballos de potencia. Así que, si os parece, vamos a subirnos dentro, vamos a hacerle un repaso y nos damos una vuelta a ver qué tal funciona y cuáles son los pros y los contras de este Dongfeng Box. Bueno, ojo con este coche, que aparenta ser menos de lo que realmente es. Desde fuera puedes pensar que es un pequeño utilitario, pero ojo, porque el espacio en el interior, como vas a ver, es quizá el gran atributo del vehículo, y además en parte se puede llegar a justificar ese crecimiento del precio por el equipamiento interior y por cómo está rematado. Bueno, el coche está hecho con plásticos sencillos, plásticos duros, y luego Dongfeng se ha sacado de la manga este recubrimiento que simula lo que sería piel, como si fuera una maletita, como puedes ver aquí con esta decoración, que hace que sea un interior muy vistoso, en el que los elementos parecen que están organizados de una manera lógica. Digo los elementos, los pocos, porque realmente tenemos botones en el volante, y como en el 99% de los coches de esta nacionalidad, todo va por pantallas. Una pantalla, por cierto, que
Específicamente la pantalla central de 12 pulgadas es muy grande y tiene un tamaño de grafías, tiene un tamaño de elementos que sorprende para bien. Además, con el suficiente brillo, ahora nos está pegando el sol aquí fuerte, y aunque es una pantalla que tiene un funcionamiento, podríamos decir, y una cantidad de imágenes y de interfaces bastante sencillitos, no se echa de menos nada. Además tenemos la posibilidad de tener el control panorámico del vehículo para maniobrar, que como siempre os cuento, en los coches chinos es algo que nos encontramos siempre de una manera recurrente por defecto y que está muy bien para poder utilizar el coche en maniobras con total seguridad y no darnos golpes ni nada de eso, e incluso cosas como un sistema de aparcamiento automático. Este coche tiene muchos detalles, tiene muchas cosas que son de equipamiento antiguamente de coche superior y que hoy en día ya se van incorporando a estos vehículos. Hasta 14 sistemas ADAS, nada menos, es una de las cosas menos agraciadas del coche, pero ahora lo comentamos al volante porque verdaderamente es muy molesto los pitos, las emergencias y demás. Y luego, como en muchos coches de esta nacionalidad igualmente, me viene a la cabeza por ejemplo el BYD Dolphin, tenemos una mínima pantalla de la instrumentación, ya puedes ver aquí, que es una pantallita que realmente de superficie eficiente pues tendrá unos 3,5 a 4 pulgadas de tamaño, con unas grafías muy pequeñas que nos muestra lo esencial: luces encendidas o apagadas, freno de mano, autonomía del vehículo, carga de la batería e igualmente por supuesto velocímetro y si el coche está utilizando energía de la batería o se la está devolviendo en modo recarga. Bueno, en general el coche en el interior, como veis, está recubierto de una polipiel bastante agradable, también en los asientos, unos asientos que no están nada mal, tienen ventilación, tienen calefacción, el sistema de climatización por supuesto que lo manejamos directamente desde la pantalla, como no podía ser de otra manera, se accede con bastante facilidad y no tiene ningún problema una vez que hemos abierto el menú para trabajar en él, pero vamos a tener que utilizar la pantalla. Lo que no tiene es calefacción en el volante, curiosamente, sí calefacción y ventilación en los asientos, lo cual está muy bien para las épocas más frías y calurosas del año. Y una cosa llamativa igualmente, además de este gran cajón que tenemos aquí debajo para dejar objetos, tenemos igualmente un brazo superior donde dejar el móvil con carga inductiva y luego un brazo con otro gran cajón. Hay muchísimo espacio de almacenamiento en el entorno del coche. Es uno de los grandes puntos que tiene este vehículo diferenciales, un montón de espacio de almacenamiento y curiosamente una guantera que sale de una manera completamente horizontal con una doble bandeja. Una primera parte para dejar aquí tarjetas u objetos finos o unas llaves y luego lo que vendría a ser la guantera en sí mismo, que como puedes ver pues es eso, una bandejita con un poquito de profundidad que sirve para dejar los papeles y poco más. La cuestión es que cierra y abre muy bien. Por cierto, entre el cajón de delante a la vista y el cajón que hay aquí, que no es a la vista, tenemos un montón de espacio de almacenamiento y no nos va a faltar. Mucho equipamiento muy rico. Aquí veis una camarita que monitoriza al conductor y que no queda más remedio que apagarla porque es insufrible, como me pasaba con el BYD Sea Lion 7. Incluso mirando la instrumentación el coche te dice que estás despistado y verdaderamente no es un sistema agradable ni que funcione bien, así que hay que desconectarlo. Desgraciadamente cada vez que encendemos el vehículo, si no quieres que te esté molestando. Y luego este volante ovalado, que no tiene ninguna ventaja ni ningún inconveniente especial, es un volante con un tacto agradable, como digo, no le han metido calefacción a este equipamiento tan rico que tiene el coche, y el único debe que nos queda es que no puedo regularlo en profundidad, está fijo y bueno, pues hubiera estado muy bien que hubiéramos tenido esa opción, esa posibilidad. Por lo demás, la ordenación de los mandos, el tacto de los botones, la calidad con la que el coche está hecho, bastante convincente y bastante agradable, partiendo del truco este que hacen todos los fabricantes hoy en día, de ponerte superficies ya sea de tela o de materiales que simulan el cuero por encima de plásticos duros, lo cual hace que a primera vista lo que te transmite el vehículo es de tener una calidad elevada. Y dicho de todo esto, por cierto, aprovecho para contarte que en esta primera versión del Vox los asientos de los conductores están regulados eléctricamente, mientras que el del Copy no. Me voy a poner el coche en mi posición de conducción porque lo que voy a hacer a continuación es irme a las plazas traseras para ver qué tal ahí detrás, porque aparentemente es un coche que tiene mucho espacio en el interior y quiero comprobarlo de primera mano. Vamos para atrás. Buenas, ¿qué tal? Unos tiradores de los elevalunas bien curiosos que funcionan al revés. Le das para adelante y se baja, le das para atrás y se sube. Además sin marco, como puedes ver, todo un atrevimiento. Aquí no hay ningún tipo de cristal laminado, como no podía ser de otra manera. Y lo primero que llama la atención en el interior de este coche es que es de banqueta corrida. Es decir, todo el respaldo y toda la banqueta son una única pieza, con lo cual, si quieres tener más espacio de almacenamiento, por cierto que Dongfeng declara más de 320 litros,
hay que tirar de los dos al mismo tiempo, gracias, pues te llevas todo el respaldo trasero de una sola pieza, una medida de ahorro que ya es poco habitual ver en los coches actuales. Esto lo puso de moda de nuevo, lo trajo el Citroën C4 Cactus hace ya unos cuantos años y no lo habíamos vuelto a ver. Eso implica, es curioso, porque implica una cosa más, que no tiene que ver necesariamente con la banqueta corrida, pero aquí Dongfeng ha hecho algo muy curioso, que es que no solamente ha partido los asientos, sino que además los reposacabezas de las plazas traseras son fijos, y no tenemos reposacabezas en la plaza central trasera. Así que banqueta corrida, sin posibilidad de plegado parcial, reposacabezas fijos y sin reposacabezas en la parte central. Desde luego no es la manera más apropiada para recibirte aquí detrás. Por cierto, el coche por todas partes lleva la nomenclatura NAMI, que entiendo que es como se llama en algunos mercados, y bueno, si por algo destaca y sobresale este coche, sin ningún género de dudas, es por el espacio para las piernas, el espacio para las rodillas en las plazas traseras. Es increíble que en un coche de poco más de 4 metros, gracias a la magia de las estructuras de los vehículos eléctricos, aquí tengamos el espacio para las piernas, que hay algunos coches con 4,8 metros, es increíble. Nos queda un montón de hueco para las rodillas, podemos meter parcialmente los pies por debajo del asiento y además, como puedes ver, el piso, el suelo del vehículo es completamente plano, con lo cual el espacio que queda aquí dentro es espectacular y probablemente es uno de los grandes valores, por no decir el mayor valor añadido de este coche, que ahora vamos a conducir inmediatamente. No te lo pierdas, porque tengo muchísima curiosidad porque conozcas conmigo qué tal va este coche. Proporcionalmente no hay tanto espacio para la cabeza, precisamente porque el suelo está un poco más alto, pero espacio suficiente para que personas de 1,85 m quepan aquí por altura y por longitud de las piernas. A partir de ahí, posiblemente la limitación más importante es el espacio para la cabeza, pero personas de talla grande pueden sentarse aquí sin ningún problema y viajar con el coche, que es uno de los grandes valores agregados. Y luego es llamativo también, como tenemos por anchura, un espacio bastante destacado para la plaza central trasera. Aquí cabe una persona perfectamente, de hecho me voy a sentar. Dos son los motivos principales. Uno, el hecho de que no tenemos ningún abultamiento ni nada, ni por parte del asiento ni por parte del suelo, y en segundo lugar que hay una anchura apropiada. A pesar de todo, en esta parte del asiento el mullido está más duro y no tiene el pequeño rebaje, el pequeño recogimiento que tienen las plazas traseras tanto a derecha o izquierda, con lo cual el confort ni mucho menos va a ser tan agradable como yéndonos a uno de los extremos. Pero bueno, ahí está ese espacio, eso sí, en todo caso siempre sin reposacabezas. Es una lástima que esto no esté mejor medido. Es posible que en el futuro nos hagan caso y pongan unos reposacabezas que se puedan regular, algo que parece imprescindible en un coche en el año 2025. Y por cierto, dicho todo esto, te estarás preguntando, para redondear la jugada, ¿qué tal vamos de maletero? Si te parece, vamos para atrás a echar un vistazo. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, pues ¿qué tal de maletero? Yo tengo la referencia de vehículos que están alrededor de los 300 litros, Seat Ibiza además 280 litros. Tenemos un maletero en el que hay que sobrepasar un salto bastante grande, no es de los más amigables para meter aquí objetos pesados. Y Dongfeng declara siempre, según las mediciones de los chinos, más de 320 litros de maletero. Yo creo que es una medición exagerada para los estándares de medición que tenemos en Europa, y me quedaría en un entorno de entre los 280 y 300 litros de maletero, así a ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero, igualmente, lo que sobresale aquí, lo que destaca, es lo que no tiene precisamente, y es el hecho de que no se ha colocado ningún tipo de bandeja. Se puede ver cómo la posición de los asientos está muy retrasada en la parte superior, probablemente eso es lo que hace que el coche tenga tanto espacio para las piernas, y bueno, pues han considerado que con el poquísimo hueco, aquí se ve muy bien, que hay entre el asiento, entre el respaldo del asiento y el comienzo de la viga de la posición del maletero, pues aquí no había ninguna solución posible para poder poner una bandeja, aunque fuera mínima, y han decidido obviarla. Bueno, es una decisión de Dongfeng que puede estar bien, pero lo cierto es que va a hacer que
los objetos, a pesar de que tenemos un pequeño tintado, pues queden a la vista cuando tengamos el coche parado, cuando tengamos el coche aparcado. Hubiera estado mejor que nos hubieran obsequiado con una bandejita, aunque hubiera sido mínima. Bueno, el resumen de mis impresiones de conducción de este coche es que es desconcertante, porque combina cosas muy buenas con otras sorprendentes. Estaba ahora mismo en una zona industrial y he dado varias vueltas a una rotonda al límite de lo que es la pérdida de tracción de los neumáticos, que por cierto, para ser unos neumáticos chinos no está nada mal lo que agarran, y la respuesta del coche es sorprendente en el sentido de que cuando ahuecas con el acelerador tiene cierta tendencia a redondear la curva por el eje trasero, o sea que tiene incluso una parte pequeña de tacto deportivo muy interesante. Segundo punto, muy bueno, el coche está muy bien aislado acústicamente, algo por lo que yo no apostaba cuando lo he cogido, pero sobre todo cuando vas por asfaltos de muy buena calidad. Ahora vamos a saltar a un asfalto de mucha menos calidad. La sensación que transmite el coche es de aplomo y de silencio de un vehículo grande, y por ahí muy bien Dongfeng, porque yo no recuerdo un coche con este tamaño eléctrico que tenga un tacto de conducción por la parte de la suspensión tan bien logrado, y además ese confort acústico que hacen que perfectamente sea un coche con el que te puedas ir de viaje, te puedas ir conduciendo por carretera sin ningún tipo de complejos. La carrocería se puede llegar a inclinar un poco, pero sin exagerar. No es muy exagerado el movimiento de la carrocería. Es un coche muy agradable de conducir en carretera, como digo, pero no todo iba a ser perfecto, como no puede ser de otra manera. Otra cosa interesante, ahora hablamos de lo menos bueno, que es muy llamativo. Otra cosa muy interesante es que el pedal de freno tiene un tacto muy bueno, un pedal de freno el típico que no te deja ningún tipo de margen a la hora de frenar. Desde el primer punto en el que estás frenando está tarado para que el coche frene. Esta, aunque parezca una forma que te pueda sorprender un poco, es la mejor manera de dosificar la frenada, y es mejor que un freno sea duro que no que tenga un recorrido muerto, aunque puede haber personas que por el uso urbano que teóricamente le van a dar a este coche preferiría un tacto menos, digamos, de coche deportivo. Pero sorprende, es llamativo que conserve también ese tacto de freno. El coche tiene 3 modos de conducción: eco, cómodo y deporte, y tiene 3 niveles de retención en la frenada. Se notan, claramente se notan, pero no hay una diferencia exagerada entre el nivel medio, el débil y el fuerte, pero ahí está, esa gradación. Bueno, ¿y cuáles son las cosas que menos me gustan de este coche dinámicamente? Lo hemos tenido 3 días, le hemos podido hacer algún viaje. Lo que más llama la atención para mal es el tacto de la dirección. Es un tacto de la dirección que tiene una nula capacidad de comunicación e igualmente una nula capacidad de autocentrado. Tú fíjate que yo coloco el volante conduciendo y prácticamente no existe autocentrado. Si lo muevo un poco, no vuelve al centro, y además tiene un tacto muy duro que no varía, es fijo, duro y comunica poco. Hay muchos coches con la dirección muy blanda, muy fina, muy suave, que comunican poco, pero al menos tienes que hacer poca fuerza con el volante. Este coche no es que sea extremadamente duro, pero es un poco una piedra, especialmente en los primeros grados de giro, y no transmite un pimiento, no transmite una así, por decirlo claramente. Estaba mirando la instrumentación y ya me está echando la bronca. Bueno, este es un punto claramente a mejorar de este coche, que desmerece un poco, porque el nivel del comportamiento dinámico, como digo, es sorprendentemente bueno, y el nivel del aislamiento también. En general, el package de este coche me parece que está muy bien vestido para que parezca un package de coche de un nivel bueno de calidad, pero en general está hecho con materiales baratos. Y luego la otra parte llamativa o curiosa del coche es que tiene 95 caballos, no le puedes pedir aceleraciones intensas. Como mucho coche eléctrico económico, tiene una muy buena aceleración hasta unos 70 km por hora, y luego claramente desfallece. El nivel de intensidad en la aceleración se reduce drásticamente a partir de esa velocidad. En añadido a eso hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que el coche, cuando sueltas el acelerador, tarda una fracción de tiempo en empezar a aplicar la retención al vehículo que tú le has demandado. Esto se nota especialmente, no tanto a alta velocidad, sino a baja velocidad, cuando estás en un semáforo, cuando estás arrancando. Tiene el sistema de autoaceleración una vez que estás parado y sueltas el freno, sin que tú pises el acelerador. Habría que revisar si se puede configurar, yo creo que no, por lo menos no lo he encontrado. Y otra cosa que no me parece normal es que para regular los distintos tipos de frenada tengamos que irnos sí o sí a la pantalla y no tengamos en el botón del asterisco la posibilidad de configurarlo para no tener que andar toqueteando la pantalla con los niveles de retención. Igualmente, con los niveles de conducción del vehículo, con los 3 modos de conducción, nos tenemos que ir a la pantalla porque no hay ningún botón programable ni ningún botón que nos permita ejecutar esa acción de otra manera que no sea tocando la pantalla táctil.
Así que, desde luego, este Dongfeng Box guarda en el box, guarda en la caja, cosas curiosas y llamativas que contar, y es bastante extremado tanto para lo bueno como para lo no tan bueno, para lo menos bueno, y en general sorprende este coche, porque si los de Dongfeng son capaces de corregir estas pequeñas cosas que tiene, desde luego es un coche muy apropiado como vehículo para uso urbano y uso periurbano, con bastante capacidad para llevar personas, aquellos que lleven ya jóvenes creciditos, con las tallas actuales que hay, personas de 1,80 m, 1,85 m caben detrás perfectamente. Y luego el último gran punto positivo que tiene este coche, sin ningún género de dudas, que es muy difícil de encontrar en el mercado hoy en día, es que no es un coche pesado y su consumo es muy bajo. Es perfectamente factible hacer consumos por debajo de los 15 kWh en ciudad, con lo cual es perfectamente factible hacer autonomías de más de 300 kilómetros en un uso continuado, lo cual para un coche de estas dimensiones, un coche eléctrico, lo sitúa en la franja claramente superior. Bien, conocidos los precios, conocido cómo va a ser el acceso a la gama durante todo el año 25, solo podrás comprar esta versión. Desde luego es un coche recomendable para comprar siempre y cuando tengas acceso a las ayudas del Estado, que redondean el precio y que, sumado a la posibilidad de tener un cargador en casa, van a hacer que al final esos 19.000 euros que te cuesta con ayudas, siempre redondeando precios, con el coste por kilómetro del vehículo se acabe quedando en algo que compense la compra de un vehículo con un motor de combustión interna de una categoría que sea equivalente y un precio de acceso inferior. Así que nada más, queridos amigos, espero que esta información de este coche os haya parecido interesante. Desde luego distinto sí que es, interesante lo es también, y bueno, estaremos atentos a ver a las políticas de precios, posibles promociones y todas aquellas cosas que cambien en el futuro respecto a una marca más nueva, china, penalizada por los aranceles, que por cierto, al final yo creo que estamos más cerca que más lejos de que se acabe llegando a un entendimiento entre China y la Unión Europea, acaba habiendo un encuentro y esto de los aranceles que se han impuesto no tenga un recorrido muy largo. Al menos esas son las sensaciones del run run que voy escuchando, sintiendo en el interior de la industria, lo cual haría de rebote que de repente este coche fuera todavía más económico. Nada más, querida familia, muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Lo dicho, espero que os hayáis divertido y que hayáis aprendido algo conmigo y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.